Me gustaría en esta noche hablarles sobre algo que por ahí nunca se escuchó o por ahí poco se escucha, que está en Romanos 8:29. Girame un poquito el monitor. Romanos 8:29. Hay una palabra que nosotros muchas veces la escuchamos y la decimos, pero no todos saben por qué. Y es la palabra hermanos. ¿La escuchó alguna vez o no? ¿No? ¿Usted no se dice hermanos? ¿Cómo está, hermano? Y a veces la gente que no tiene al Señor en su corazón no sabe por qué nos decimos así. Una vez, alguien que ya no está más acá, y me imagino dónde estará, no le quiero contar a usted, pero él me decía, ¿cómo está, hermano? Y yo le decía, hola, hermano, ¿viene usted? Un hombre mayor. Así, por muchos años. Un día él estaba sentado en un lugar y yo me voy con él y le digo, usted siempre me dice hermano, pero no lo veo en la iglesia. Y me dice él, no, yo a la iglesia no voy a ir, yo voy a ir al infierno. Así que yo le estaba diciendo hermano a él y mi papá era el diablo. Así que de ese día se terminó el hermano. Entonces, quisiera mirar Romanos 8:29, si tenés más monitor aquí. Dice la palabra, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Cristo, sea el primogénito, el primero, entre muchos hermanos. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Diga conmigo, Padre, en esa noche abro mi corazón para que tu palabra pueda ser sembrada y renuncio a todo yugo, toda opresión, todo bloqueo en mi mente, en mi espíritu. Me declaro libre y creo que esta palabra va a cambiar mi vida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No tanto, no tanto. Muy bien, esta es una palabra escatológica que tiene que ver con el estudio de los tiempos. Ustedes saben que Dios es eterno hacia atrás y hacia adelante. Dios estuvo en el pasado, está en el presente y está en el futuro. El Señor hizo todas las cosas, luego Él volvió para comenzarlas. Él ya conoce nuestra película. Estar con Dios es como estar con alguien que ya vio la película que nosotros estamos empezando a mirar, y esa película es nuestra vida. Por eso Dios conoce todo lo que nos va a pasar y todo lo que vamos a vivir. Él conoce la primera palabra que hablamos y la última también. Conocer la primera palabra que nosotros hablamos no es muy difícil, porque ustedes saben que los papás, ¿qué le quieren enseñar a su hijo? Que la primera palabra, ¿cuál sea? Papá, mamá, abuela. ¿Es así o no? Y a algunos niños lo único que les sale, la primera palabra es papa, papa, papa. Después se nota, ¿no? Esos son los comilones que no me mira a mí. Ahora, Dios conoce la primera y la última palabra que vamos a hablar, porque Él es eterno. Entonces, Dios no quiere decirnos todo lo que nos va a pasar, porque sería como sentarte a alguien que te está diciendo todo lo que va a pasar en la película. Imagínense un auto que va a punto de caerse en el precipicio y vos estás ahí, se cae, no se cae, ya la película va como para las 1 de la mañana y el que está al lado te dice, tranquilo que no cae. No tiene gracia de ver esa película, ¿es así o no? A nosotros los que nos gusta el fútbol, yo si quiero ver un partido que ya pasó, no quiero saber el resultado, porque si ya voy sabiendo el resultado, ya sé, no tiene gracia, no tiene el sentido de hacerlo en vivo, vivir la vida en vivo y en directo, ¿es así o no? Entonces, hermanos, esta palabra nos está diciendo que no porque Dios no te diga todo lo que vamos a vivir, sino que Él esté a nuestro lado, allí acompañando nuestro caminar, que Él no conozca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Fíjese lo que dice la palabra.
Porque a los que antes conoció, ese antes conoció, tiene que ver con Efesios capítulo 1 en adelante, que habla que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Y eso es una palabra que solamente en la mente de Dios puede entrar porque es una palabra eterna. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Por eso el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, si no es imposible agradar a Dios. La palabra Dios viene de una palabra que significa ser, existir. La palabra en el original, en el griego, es la palabra eimi, que significa que Él siempre estuvo ahí. Él no fue creado como usted y como yo. Por eso es Dios. Y por eso todo aquello que ha sido creado, sean los seres humanos, sean los animales, o sea lo espiritual, que son los ángeles, todo eso nunca va a llegar a ser Dios. ¿Por qué no va a ser Dios? Porque es un ser creado. Y la palabra Dios significa ser, existir. ¿Usted me está entendiendo? Ahora usted me dice, no, pero a Él alguien tiene que haberlo creado. ¿Cómo puede ser? Bueno, es así. Y por eso, hermanos, Él es Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, Dios dice, porque a los que antes conoció. Hermanos, hoy nosotros, creo que fueron 16 los que pasaron por las aguas del bautismo. Y nosotros estamos felices y nosotros estamos sorprendidos. Ay, se decidió a última hora. Y usted quizás que se bautizó dice, la verdad que no lo tenía ni pensado. En cambio, en la eternidad de Dios, Él ya lo sabía. Él ya sabía que esa persona hoy iba a tomar esta decisión. ¿Quiere saber por qué? Pregúnteme por qué. Porque Él antes de que existiera la tierra, antes de que usted y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoció. Y usted me dice, ¿cómo me conoció? Porque nosotros estábamos en el Espíritu. Por eso el libro de Efesios dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, Él ya puso en nosotros, hermanos, eternidad. Él ya puso en nosotros la puerta abierta para que nosotros un día recibamos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, todos los que hoy pasaron por las aguas del bautismo, incluido el que te está hablando, muchas veces necesitamos que algo sucediera en la vida para que nosotros nos acerquemos a Él y activemos esta relación, porque la palabra conocer en la Biblia tiene que ver con intimidad, con acercamiento a Dios. Algunos hermanos nos ha pasado que hemos tenido una dificultad personal, a otros hemos tenido un problema con un ser querido, pero de alguna manera Dios nos ha traído, dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Qué significa la palabra seducir? Atraer con engaño. No sé cuál es el motivo por el cual usted y yo recibimos a Cristo, nos bautizamos y comenzamos a congregarnos, hermanos, pero yo tengo que decirte algo. Este Dios que te ama tanto y que me ama tanto, ha permitido lo que tenía que permitir, conociéndote y conociéndome a mí, para que nosotros podamos rendirnos a sus pies y poder recibirlo a Él como Señor y Salvador. Lo que para nosotros es algo malo, lo que para nosotros es algo que nunca hubiésemos querido pasar, Dios en su amor lo ha permitido porque nos ama. ¿Cuántos creen que Dios te ama? Entonces, dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó, un destino anticipado, la predestinación, hermanos, que funciona en un atributo de Dios que significa la presciencia de Dios o el conocimiento anticipado de todas las cosas. Usted y yo no nos hemos bautizado, no estamos aquí porque seamos buenos. Mirá el que está a tu lado y decirle, no viniste por bueno. No te animás, ¿verdad? La palabra habla de dos hijos que estaban en el vientre de su madre, dos mellizos, llamados Esaú y Jacob. Y Dios dice en su palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, que significa dejarlo en segundo lugar, cuando aún estaban en el vientre de su madre y no habían hecho ni bien ni mal.
¿Qué daño puede hacer un niño en el vientre de su madre para que Dios lo deje en segundo lugar? ¿Y qué bien puede hacer alguien en el vientre de su madre para que Dios lo escoja y lo predestine para que sea salvo y para que tenga una eternidad junto a Él? Nada. Por eso dice Efesios que todo esto Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Esto es algo muy grande. Cuando yo escucho esta palabra, cuando yo recuerdo esta palabra, yo caigo de rodillas ante los pies del Señor. Quien te habla hace 27 años atrás estaba totalmente ajeno al conocimiento de Dios, totalmente alejado de Dios. Tenía Dios era una pequeña luz para mi vida. Pero ¿sabe por qué yo estoy acá? Hoy estoy acá y estoy sirviendo a Dios y ha formado esta casa, este ministerio. Y el Señor me tiene por padre de cuántos hombres y mujeres que están sirviendo a Dios. No es por mí, sino por el puro afecto de su voluntad. Todo lo que Dios te ha dado, lo que te da y lo que te va a dar, es porque Dios ha puesto sus ojos en ti. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Y usted quizá dice, pero mire todas las cosas que me sucedieron adversas. Tranquilo, que el diablo trabaja para Dios. El diablo trabaja para Dios. Dios le permite cosas solo para atraernos. Porque dice la palabra que Él nos seduce con engaño, pero bendito engaño, porque Él nos trae para darnos una eternidad en el cielo y librarnos del infierno. Ahora usted está diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con hermanos? Ya le voy a decir. Entonces dice la palabra, los que antes conoció, también los predestinó. Dios no solo te conoce, no solo tuvo un encuentro con nuestro espíritu en la eternidad pasada, sino que también Él nos predestinó. Él preparó un futuro, no solamente en la tierra, sino en la eternidad. Aquellas personas que conocimos a Dios allí en el eterno pasado, venimos a la tierra, tomamos un cuerpo y luego volvemos a irnos para volver a estar y ahora eternamente con Él. Y usted dice, ¿y para qué Dios hace todo eso? Porque Dios es justo. Y Él permite que vengamos a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque también así permite que todos aquellos que Él no conoció ni predestinó pasen por la tierra y tengan las mismas oportunidades de recibir a Cristo, de bautizarse y de seguirlo hasta el último día de su vida. Pero ellos no lo van a hacer porque Dios sabe que no lo van a hacer. En su omnisciencia y en su presciencia sabe que no lo van a hacer. Entonces Dios allí muestra su justicia. Impresionante, ¿verdad? Para poder bendecirte, Dios tiene que probar por qué lo va a hacer. Y si Dios no te va a bendecir, Él tiene que probar por qué no te va a bendecir. Porque Él es el juez justo de toda la tierra. Por eso cuando Dios le dice a Abraham que Él hizo justicia con su fe, Abraham creyó 25 años de que él podía tener un hijo y su mujer estéril, Sara, podía tener un hijo. Y aún siendo viejos y estéril, esta mujer quedó embarazada y tuvieron hijos. Y dice la palabra que Dios hizo justicia con la fe de Abraham. ¿Qué significa? Que cuando alguien viene y le dice a Dios, Dios, ¿por qué le diste hijos a Abraham y a Sara en su vejez y no me diste a mí? Dios le dice, porque ellos creyeron en una palabra y creyeron en mí. Yo les prometí que le darían hijos y ellos creyeron en esa palabra y se mantuvieron en fe. Y dice la palabra que ellos creyeron en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Entonces cuando usted y yo tenemos fe, haga conmigo así, diga, tengo fe. Vamos, bien fuerte, diga, cuando tengo fe, Dios hará justicia con tu fe. Pero cuando yo dejo de creer en Dios, digo, no, ¿qué va a hacer Dios? Dios no existe. Dios. Usted está liberando a Dios de un problema. ¿Cuántos quieren meter en problema a Dios en esta noche? No quiere meterlo en problema, tiene miedo. Cada vez que usted y yo le creemos por algo, le metemos en un problema a Dios. Dios tiene que hacer justicia y te lo tiene que dar. Y cuando Dios no te lo va a dar, cuando Dios no te va a ayudar, tiene que mostrar por qué no lo va a hacer. Porque Él no es injusto. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces los que antes conoció también los predestinó para que fuesen
hechos. ¿Para que fuesen qué? Hechos. Esa palabra es la palabra egenato en el griego, que significa ser algo que no era. Cuando nosotros venimos a la tierra hay un problema. Cuando tocamos el vientre de nuestra madre, ahí se nos pega algo que es el pecado que nos han transmitido nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, ese momento tenemos un problema. Hermanos, dejamos de tener esa intimidad y esa comunión que teníamos en espíritu antes de venir a la tierra. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, esto es culpa del pecado que viene transmitiendo Adán y Eva. Y por eso, cuando nosotros nacemos desde Adán y Eva para adelante, la segunda dispensación de la Biblia, la primera dispensación fue Adán y Eva. Queridos, desde que nacemos de ellos para adelante, nosotros nacemos no como hijos de Dios, sino como criaturas o creación de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos me siguen? 2 o 3, los demás se quedaron afuera. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, usted, cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay algo que yo le voy a explicar según me dé el tiempo, porque recién si estamos entrando al agua, recién estamos a 2 metros del agua, todavía estamos en la orilla, estamos entrando. Hermanos, nosotros no podemos levantar la cabeza y decirle Padre a Dios, porque nacemos no como hijos, sino como creación. Y aquí ya te voy dando un poquito de luz. Por eso dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo. Y luego dice, para que Cristo sea el primogénito, el primero, entre muchos, ¿qué? Vamos, diga, el primero, entre muchos hermanos. Vamos de vuelta, el primero, ponga su dedo así, diga, el primero, entre muchos hermanos. El primero es Cristo. Entre muchos, ¿qué? Hermanos. Cristo fue el primer hijo de Dios, escuche bien, que puede decirse que es hijo de Dios. Porque el hermano de fulano le pegó en la mano. Mirá que vos su evangelio, vos no podés mentir. Claro. Yo, por ejemplo, yo sé que mi hermano, la mejor experiencia que él tiene conmigo es que él tiene 5 años menor que yo, y cuando mis papás no glorioso, ideal, divino, el único fue Jesús, el primero, diga el primero. Después o antes de Jesús, ningún hombre alcanzó completamente el ideal divino. ¿Qué quiere decir? La palabra dice, por cuanto todos, tenemos ahí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Mira lo que está a tu lado y decirle, tenés cara de que pecaste alguna vez. ¿Es así o no? Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de aquellos que la llevaron a la mujer encontrada en el acto del adulterio y la querían apedrear? Jesús dijo, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y nunca falta un hipócrita mentiroso y que cree que nadie lo vio, así que agarró la piedra, y cuando iba a tirar la piedra, Jesús escribía en el suelo con el dedo y se cree que lo que escribía es fulanito de tal, que tenía la piedra, tal día, tal hora, hizo tal cosa. El tipo tiraba la piedra, salió descubierto. Por eso a mí me causa un poco de tristeza la gente que levanta la piedra para condenar a alguien que se equivocó o que pecó. ¿Usted me está escuchando o no? Usted y yo, que somos hijos de Dios, jamás podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, diga, todos le fallamos a Dios. Y por eso, hermanos, dice la palabra, quedamos destituidos. Diga conmigo, destituidos. La palabra destituidos se utiliza para referirse al acto de ser removido o despojado de una posición. Por eso,
Lo que quiero enseñarte en esta noche es que el hecho de que nos llamemos hermanos en Cristo no es un acto religioso. Que alguien te llame hermano en Cristo, ¿sabe qué te está diciendo? Que has vuelto a tomar una posición en la cual fuiste un día desechado. Eso es la verdad de lo que significa la palabra hermanos. Entonces, cuando alguien te diga hermano, por Dios no te avergüences. Porque te está diciendo es de que gracias a Cristo, el primero entre muchos hermanos, tú también te llamas hermano. Y te está diciendo que Dios un día te conoció en la eternidad y te predestinó para que seas seas llamado hermano como Cristo, el primogénito, el primero en su clase. ¿Me está entendiendo o no? Entonces esto más profundo. Mire, destituido significa que alguien ha sido desechado por el incumplimiento de sus deberes, su incompetencia, la violación a las normas. Hermanos, todo esto sucedió en Génesis 2:17. Dios le dice a Adán y Eva: el día que comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, o sea, serás destituido. La palabra muerte significa separado. El día que Adán y Eva hicieron eso, ellos quedaron destituidos. Ahora, los que leyeron Jeremías, habla de la palabra del alfarero, que Dios le manda a Jeremías y le dice: ve a mirar cómo trabaja un alfarero. Y el alfarero trabajaba en una rueda con su barro y su vasija, y en un momento la vasija se quiebra y se echa a perder en su mano. Entonces el profeta está mirando lo que está pasando, porque Dios le dijo que le iba a dar una palabra, una enseñanza. De repente, ¿qué hace el alfarero? Con ese mismo barro que se quebró, él vuelve a mojarlo, vuelve a hacer una masa, y con el mismo barro, el alfarero comienza nuevamente, después que ya estaba casi perfecta la vasija, nuevamente comienza a trabajar, y en un momento la termina, y dice que Jeremías estaba viendo y dice que la vasija ahora estaba mejor que cuando se rompió. Y cuando Jeremías ve esto, Dios le dice a Jeremías: ve y dile que yo soy el alfarero, y que muchos así se quiebran en mis manos, pero yo no los tiro, yo no los desecho, sino que yo lo hago de nuevo y aún mejor todavía. ¿Cuántos le aplauden a Dios en esta noche? Venga conmigo a Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés 7:20. Por eso tengo que decirte algo que a mucha gente no lo entiende, y me gusta explicarlo, no lastimarlo, sino explicarles. Yo nunca voy a aceptar a ningún ser humano que sea Dios para mí, primero porque ha sido creado. Y Dios significa ser y existir. Segundo, porque todo ser humano que pisó esta tierra, todo hombre y mujer, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y Dios tiene una diferencia, que Dios nunca ha pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es el primero, el sin pecado número uno. Y usted me dice: pero y nosotros sí pecamos, pero a través de la sangre de Cristo Él nos limpia. Ahora mire que dice Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay, no había, si no Dios no hubiese mandado a su Hijo a morir en la cruz. Ahora Jesús, ¿qué hizo? Él vino a dar su vida por nosotros, para que dejemos de llamarnos creación y pasemos a llamarnos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Él tuvo que dar su vida por nosotros. Por eso Filipenses 2, capítulo 5 al 8, si querés ponerme ahí, Él dice que no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre, Él murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Él murió para cargar nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que nosotros, a través de su sangre, seamos limpios y seamos hecha la nueva vasija y seamos aceptos delante del Padre.
quiero decirles esto. Para que usted sea llamado hermano, a Cristo le costó todo. ¿Qué le costó? Todo. ¿Qué le costó? Todo. Su vida completamente. Para que yo le llame a usted mi hermano, a Cristo le costó todo. Sin Cristo no hay hijo de Dios. Porque la persona para ser hija de Dios necesita recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Mire que dice el libro de Filipenses capítulo 2. Rápido, vamos chicos, despiertos ahí. Queridos, dice la palabra que Cristo, escuche bien, yo sé que usted quizás está cansado, pero quiero que escuche porque usted se va a ir con una palabra que le tiene que cambiar la vida. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Seguimos, versículo que sigue, que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haga conmigo así, aferrarse. Él tuvo que, haga conmigo así, diga, tuvo que desprenderse. Vamos de vuelta, se tuvo que desprender. Él se desprendió de su gloria, se desprendió de todo lo que él era y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice la palabra, seguimos adelante, versículo 8, hecho semejante al hombre. Vamos con el versículo 8, rápido. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que a él le costó todo. Ustedes ya conocen, clavo en sus pies, en sus manos, corona, una lanza en su costado, 39 azotes en su espalda, la negación de uno, la traición de otro. La palabra dice que Cristo fue vejado, colgado totalmente desnudo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que Él cargara nuestros pecados, para que la vasija rota tuviera una oportunidad de que el alfarero la comience a hacer de nuevo. Sabe que si Cristo no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos ninguna oportunidad de ser hecho hijo de nuevo, si no, tendríamos que haber sido desechados. Pero por Cristo, el Padre nos dio una nueva oportunidad de poder ser hechos de nuevo. ¿Me está entendiendo? Ahora, mire, Jesús tuvo que hacer esto, desaferrarse, soltar todo, despojarse de todo. ¿Para qué? Pregúnteme para qué. Otra vez, no me convence. Para que el hombre tuviera una oportunidad y una chance de poder aferrarse a Dios. Él tuvo que desaferrarse para que usted y yo tuviéramos una oportunidad de poder aferrarnos a Dios. Impresionante. Esto es lo que le costó a Él que usted y yo seamos llamados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes son los hermanos? Y voy a terminar. Marcos 16, 14. Y aquí estoy terminando. Marcos 16, 14. ¿Cuántos quieren ser llamados hermanos? Mire qué dice. Marcos 16, 14. Cristo resucita. Está 40 días con los discípulos después de haber resucitado. Lo vieron más de 500 personas como testigos. Tomás dijo, si no veo y meto mi dedo en su llaga, no creo que resucitó. Jesús se aparece y dice, Tomás, acércate, mete tu dedo en mi llaga. Y Tomás dice, no es necesario, tú dijiste, porque Dios conoce todo lo que hablamos y lo que pensamos. ¿Es así o no? Así que mete tu dedo acá, Tomás, y haz lo que tienes que hacer para creer. Así que Tomás mete su dedo en la llaga y cuando toca a Cristo, cae de rodillas y por primera vez dice, Señor mío y Dios mío, porque hasta aquí Jesús había sido solo su maestro, pero ahora pasó a ser su Señor. Muchos de nosotros hasta que no tocamos la llaga, no creemos, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque en la llaga dice la palabra que por su llaga hemos sido curados, que por su llaga el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, que por su llaga nosotros podemos ser llamados hermanos. Levante su mano, diga yo quiero tocar esa llaga en esa noche, porque esa llaga es transformación para mi vida. Entonces, dice la palabra, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa.
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, a los apóstoles les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, que significa, evangelio significa buenas noticias, que Cristo murió, que Él resucitó y que Él viene a buscarnos y que Él es el primogénito entre muchos hermanos, que el que lo recibe a Cristo como Señor y Salvador tiene derecho a tener un papá y a llamarse hermano entre muchos otros. Vayan y prediquen esto. ¿A dónde? Les dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Diga, a toda criatura. La palabra criatura significa, según el diccionario, si no, búsquelo en su casa, todo ser vivo creado. Vayan y háblenle a todos los seres humanos. Denle esta noticia. Que el versículo 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué es lo que hicieron hoy? Los que creyeren y fueren bautizados, ¿será? ¿Lo tenemos ahí? Será salvo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser llamado hermano? Recibir a Cristo y luego bautizarme. No hice ni bien ni mal. No, porque no es por vos. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él se desaferró de todo para que yo pudiera aferrarme a papá y papá me recibiera. Entonces, el que creyere, solamente debo creer en Cristo y ser bautizado y seré salvo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Solo creer en Cristo. Luego dice, mas el que no creyere será condenado. Solo necesito no creer en Cristo como Señor y Salvador. No hace falta que mate a nadie, no hace falta que robe, no hace falta que haga ni una otra cosa. Listo, ya estoy perdido por solo desechar al Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo no recibo a Cristo, no tengo el papá de Cristo. Entonces no puedo ser llamado hermano. San Juan, y termino aquí. San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, que es dar su vida en la cruz del Calvario. Y los suyos, el pueblo de Israel, que eran los suyos en ese tiempo, no usted ni yo, no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, cualquiera de ustedes y yo, les dio el poder de ser hechos egenato, algo que no existía, algo que no éramos, de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque le recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente Él anota nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Aleluya. Entonces, hermanos, hay una sola manera de ser hechos hijos de Dios, y es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Último versículo, Mateo capítulo 28. Póngase de pie, por favor. Termino acá, escuche. Jesús nunca llamó hermano a nadie mientras estaba caminando sobre la tierra. Sí dijo que sus hermanos son los que hacen su voluntad. Pero mire lo que sucedió. Él sabía que para llamarse usted y yo hermano de Jesús, Él tenía que morir en la cruz. Y a partir de ahí sí, usted y yo podíamos llamarnos hermanos. Mire que dice, pasado el día de reposo, al amanecer, primer día de la semana, vinieron María Magdalena. Esta es la prostituta. Esto me preguntaba Isaldo el otro día. Y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo
Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esa era la tumba en que pusieron a Jesús, era un hueco en una montaña y una piedra. Y el ángel sacó la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago. Mire cómo son los ángeles de Dios. Ay, zarabasa. Usted tiene que sentir, hay ángeles moviéndose aquí. Por eso yo cuando los nombro, usted va a sentir algo que le corre por la piel. Lo voy a decir de nuevo: un ángel con aspecto de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esos eran los guardias romanos que pusieron ahí para que Jesús no saliera. Mire si ellos iban a atajar a Jesús. Por eso, a partir de que yo leo esta palabra, siempre digo: Padre, el miedo es para mis enemigos, no para mí. ¿Cuántos dicen amén? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Estas mujeres estaban ahí, hermana. Imagínese usted alguna mujer aquí, una hermana que va a ver a su ser querido al cementerio a la madrugada y le pasa todo esto. No sé cuántos iban a quedar ahí, ¿no? No está aquí, pues ha resucitado. Esto dijeron los ángeles. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decida a sus discípulos. Diga conmigo: decida a sus discípulos. ¿Cómo le llamó el ángel a los que le seguían a Cristo? Diga: sus discípulos. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. ¿A quién? ¿A quién? A sus discípulos. Y he aquí, versículo 9, Jesús les sale al encuentro. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Y yo me preguntaba: ¿para qué? Si ya demasiado los ángeles le dicen que ya resucitó, Él no está en la tumba, deja todas las vendas ahí. Ya aparece un ángel, le dice: mujeres, vayan y díganle a los discípulos que Él va adelante. Las mujeres salen corriendo con un poco de miedo y con gozo, no sabían qué iban a sentir. Pero en el camino se le presenta a Jesús resucitado. Y le dice, Jesús sale al encuentro y le dice: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis... No escucho. No son más mis discípulos. ¿Qué son ahora? Mis hermanos. Interrumpió el camino. Y a partir de ese día, cada vez que nosotros creemos en Cristo, muerto y resucitado, el Señor dice: soy tu hermano, y el que está a tu lado es tu hermano, porque son hijos del mismo Padre. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hace 27 años Él salió a mi encuentro y me dijo: ya no me llames más. Ese Dios lejano, llámame tu hermano. Aquel día le recibí como Señor y Salvador, y como nunca antes pude sentir a Dios no como mi creador solamente, porque siempre creí en Dios como mi creador o como el creador de todas las cosas. Ese día lo sentí por primera vez como mi papá. La cosa fue diferente para mí hasta el día de hoy. Ese papá que está todos los días conmigo y que fue transformando y seguirá transformando todas las cosas en mí,
y en aquellos que lo reciben a su Hijo como Señor y Salvador. La palabra, hermanos, la usamos todos los días y a veces se hace como algo común. Pero hoy hemos aprendido que cada vez que digas a alguien mi hermano, o te diga mi hermano, están hablando de aquel que dio todo, absolutamente